hermanos. Amén. ¿Súper contentos? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que algunos venimos con cargas, hermano, pero déjenselas al Señor. Él es el que puede tomarlas, porque nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Amén, Señor. Pero tenemos a Él. Tenemos que echar todas nuestras cargas sobre Él. Aleluya, gloria a Dios. Aprender a depender de Él. Yo a veces traigo problemas, hermano. Incluso estos días, ni a mi esposa le he querido decir, no la quiero preocupar a ella. Yo traigo algunos problemillas, pero pues como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y hermanos, nada nos va a apartar del amor de Cristo. Todo lo que no a veces se quiere imponer en nuestro caminar diario, hermanos, todo eso es la apertura sobre aquí. Dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí da una lista de problemas, pero Aleluya. con Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Amén, aleluya. Tenemos a mi Señor y tenemos todo. Yo le voy a pedir a mi hermano Nicolás, que nos entre oración por los cielos, ofrenda por Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén. Creo que a pesar de todas las circunstancias, como dijo el hermano, pero estamos felices porque estamos acá reunidos. Es hermoso estar reunidos porque venimos a alabarle al Dador de la vida. Me dijo un amigo un día, yo no voy a la iglesia, yo aquí canto, aquí oramos con mi esposa, y él lo mismo dice. En lo personal, jamás será lo mismo estar allá, sabemos que Dios está donde sea, pues, pero este es un lugar especial para reunirnos, para estar en un solo sentir, en un solo propósito de venir a darle la gloria a nuestro Dios. Acá podemos saludar al hermano, algunos están con problemas y con cargas, como dice el hermano. Increíblemente, solo con un saludo, con un abrazo, eso recubra fuerzas, hermano, eso nos anima a seguir luchando en los caminos del Señor. Le pido que oremos por las ofrendas, que lleve al Señor lo que le trajo, conforme haya propuesto en su corazón, y si no tiene las posibilidades, no se ponga triste, solo sigamos orando, y si usted está sin un trabajo, digámosle al que todo lo puede hacer, que es nuestro Senador. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta dicha, este privilegio, Señor, de estar juntamente reunidos con nuestros hermanos, Señor, en un solo sentir, Padre, de venirte a dar toda la gloria al Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque hasta este día, Señor, no nos ha faltado nada, Señor, no tenemos nada de qué quejarnos, Señor. Gracias porque tú nos das las fuerzas, Señor, tú nos das las energías, Señor, tú nos das la salud para trabajar. Gracias, Padre eterno, porque tú nos has prometido, Señor, que tú al justo, Señor, nunca lo dejarás desamparado, Señor eterno. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que bendigas nuestras humildes ofrendas, Señor, que traemos, Señor, en esta hora, Padre, conforme hemos propuesto en nuestro corazón, aquel que podrá, Señor, y el que no, que tú conoces, Señor, su condición económica, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos también que bendigas, Señor, a aquella nación de Cuba, Señor, y que seas tú que lo sigas prosperando, Señor, así materialmente como espiritualmente, Padre, y que sea tu palabra que siga corriendo hasta el rincón del mundo, Señor eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Hermanas, se sienta nomás en ponerme el número 83, por favor. Aleluya. Un canto que cantamos muy a menudo aquí, hermanos, y vamos a cantar ese canto para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues hace falta los músicos, hermano. Yo sé que mi hermano Tomás está batallando allí, pero
El que debe de estar aquí está, hermanos. Amén. Dios es Aleluya. el Así de que vamos a cantar este canto, se titula Oh ven sin tardar. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y usted pasa y deposita lo que ha propuesto en su corazón. Oh, no rechaces la verdad. Tus ojos hoy abren la luz. Gloria al Señor por lo que hemos tenido esa oportunidad de bautizarnos. Pero hay veces que no se puede, hermanos, que a última hora que ya perdonó acerca al Señor y ya con la oración de fe, ya con esa salvo. Gloria al Señor. Vamos a dejar el lugar con nuestro pastor, hermanos, y la fiesta sigue. Gloria a Dios. Voces, hermanos. Aleluya. Vamos a entrar a la palabra, hermano. Antes de comenzar, mi hermano tocó el tema. ¿Hay alguno aquí? Gracias, Nicolás. ¿Hay alguno aquí que no esté bautizado, hermano? Todos estamos bautizados porque estamos aquí. Porque dice la palabra que Felipe le dijo al eunuco que ¿qué nos impedía, hermano? Si ya somos cristianos, si ya somos hijos de Dios, ¿qué nos impide a nosotros tomar esa decisión y bautizarnos? Amén. Si ya creíste en Cristo y lo aceptaste en tu corazón y ya tienes 10 años, 15 años en tu vida cristiana, bautízate, hermano. Haz lo que es un mandato que el Señor Jesucristo nos dio. Así es que no temas, es un paso que todos nosotros, hermanos, los que estamos esperando a Jesús, tenemos que seguir.
en excepción a aquellos que están a punto de la muerte, que aceptan, como el ejemplo que dio mi hermano Ricardo, que aceptan a Cristo y mueren, hermano, como el que estaba en la cruz con Jesús, que no tuvo tiempo, aleluya, de ir a bautizarse. Pero si tú estás bien, tienes tiempo, eres hijo de Dios, ¿qué te impide, hermano, obedecer ese mandamiento que el Señor Jesús nos dio? Amén. La semana que entra lo voy a volver a repetir por si hay alguien, hermano, que aún no se ha bautizado, que tome la decisión, hermano. Hoy que está bonito, hoy Tiempo de frío, no creo que vaya a ir no creo que quiera ir al lago cuando está congelado, hermano, allá. Ahorita que hay tiempo, hermano. Amén. Hermana Yoconda. Santo mi Jesús. ¿Qué pasó con el hermano? ¿No? ¿Ahí anda? Yo pensé que se murió de neumonía el hermano. Gloria a Dios. Hermano, mire, cuando mi esposa se quería bautizar, ella le decía al hermano David, mire, en 1 mes y medio nos bautizamos. A mi esposa se le hacía largo y le decía, pastor, ya necesito que me bautice. Espérese que lo que esté bonito, porque estaba frío. En la casa hay una tina ahí bautíceme. Ella ya quería bautizarte, hermano. Cuando uno quiere hacer las cosas bien delante de Dios, usted quiere, no hay tiempo, hermano. Usted quiere en ese instante bautizarse, hermano. Amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Me da gusto de ver a mi hermana Lourdes con su hija. Es la primera vez que nos visita. Hija, sea bienvenida. Ojalá y no sea la última. Cada vez que vengas, visítanos, mija. Amén. Aquí eres bienvenida. Yo sé que de repente estás estudiando fuera, pero de repente si puedes venir, no dejes de congregarte. Y allá en Lincoln, donde estás, mija, si busca una iglesia, yo sé que estudias, pero el día que tú puedas, mija, congrégate. Yo creo que Dios honra a los que le honran, y siempre hay personas que dicen, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, pero cuando hace uno tiempo, el domingo, verás que las cosas empiezan a cambiar. Cuando uno empieza a buscar al Señor, algo tiene que pasar en nuestras vidas, hermano. Amén. Así es que vamos a abrir la palabra del Señor. Aleluya. Y quiero que vaya conmigo, hermano, al libro de Apocalipsis una vez más, hermano. Y solamente vamos a leer el versículo 5 en esta ocasión, y ahorita entramos al contexto, hermano. Cuando usted tenga Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, usted me indica con un fuerte amén. Amén. ¿Todos lo tenemos? Solamente un versículo vamos a leer para comenzar, hermano. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Cierre sus ojos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta casi tarde, Señor, yo le pido que su Espíritu Santo, Señor, use mi vida, Padre, en esta mañana para poder hablarle a su pueblo, Señor. Ya que el motivo, Señor, que nosotros nos reunimos, Señor, es con el propósito, Señor, de que usted nos hable a través de su palabra, de que usted nos siga instruyendo, Señor, a través de su palabra, de que usted nos siga preparando, Señor, aleluya, a través de su palabra, Señor, porque usted viene por un pueblo sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Cada vez que nosotros venimos, Señor, a su casa, Señor, nosotros venimos con el propósito, Señor, de que usted nos hable, Señor, a través de su palabra. Y que a través de su palabra corrija nuestras vidas, Señor, para poder ser mejores, Señor, cada día, Padre. Le pido que sea su Espíritu Santo, Señor, aleluya, trayendo el mensaje. Prepare nuestros corazones, prepare nuestros oídos espirituales, Señor, y reprenda, Señor, todo aquello que está en contra de su palabra, Señor,
Todo espíritu contrario a su palabra, Señor, repréndalo, Señor, en el nombre de Jesús. Quite todo sueño, Señor, todo lo que estorba, todo cansancio, Señor, para poder nosotros, Señor, aleluya, estar atentos a su palabra en esta mañana, Señor. Todo se lo pido, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano, y denle un aplauso a Cristo en esta mañana. Hoy vamos a ver, hermano, lo que el Espíritu Santo le habló a esta iglesia. Una de las cosas, hermano, que nosotros como iglesia nunca debemos perder de vista es la salvación, hermano. Es que por eso que nosotros nos apartamos del pecado. Es por eso que nosotros, hermano, nos guardamos día a día, hermano. Es por eso que nosotros hemos dejado las cosas del mundo atrás, hermano, porque sabemos que hay una salvación grande que nos está esperando a cada uno de nosotros, hermano. Y por eso la palabra dice, hermano, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. También dice su palabra, velad, porque no sabéis el día en que el Señor vendrá. Todo en la vida cristiana, hermano, es una preparación. ¿Una preparación para qué, pastor? Una preparación para el día que el Señor Jesucristo aparezca por las nubes, hermano. Nosotros estar listos, estar preparados, para que no nos agarre el Señor desapercibidos, ocupados, dormidos, afanados, haciendo otra cosa, hermano. Sino que el Señor quiere que nosotros nos preparemos y estemos firmes para cuando Él aparezca, hermano, estar listos. Nosotros como iglesia tenemos que saber muchas cosas, hermano. Nosotros tenemos que saber que en este caminar tenemos que trabajar en los caminos del Señor. Tenemos que estudiar la palabra para no ser confundidos, como mi hermana Leti lo explicaba en el estudio. Tenemos que leer su palabra, tenemos que congregarnos, tenemos que evangelizar, hermano. Tenemos, hermano, que discipularnos, hermano. Pero nada de esto, hermano, nada de lo que yo le he mencionado. Tenemos que venir a la oración, pero nada de esto debe de afectar a nosotros, nuestra relación con el Señor. El punto principal, hermano, del cristiano es que debe estar alerta siempre, con los ojos abiertos, con el oído atento, hermano, porque va a llegar el día en que el Señor aparecerá por las nubes. Y ese es el día que nosotros como hijos de Dios estamos esperando, hermano. Si usted no está esperando a nuestro Señor Jesucristo que aparezca por las nubes, yo le pido que hoy en este día tome la decisión de ser un cristiano verdadero. Porque todo cristiano verdadero está esperando que seamos arrebatados, hermano. Está esperando a nuestro Señor. Y hoy vamos a ver, hermano, lo que el Espíritu habla a esta iglesia de Éfeso. Porque esta iglesia de Éfeso tenía muchas características, hermano. Y ahorita vamos a ir punto por punto, hermano, versículo por versículo, estudiando cada característica que tenía esta iglesia. Pero esta iglesia, lo único que no tenía era relación con el Señor. No tenía comunión con el Señor. Y por eso, hermano, quiero que vaya junto conmigo, ahí en el capítulo 2. Y empezando del versículo 1, hermano, vamos a ir predicando expositivamente la palabra del Señor y explicándola para que la podamos entender, hermano, y usted pueda entender el mensaje que esta mañana el Señor nos trae. Dice la palabra del Señor, escribe al ángel de la iglesia. Y si usted escucha esta palabra, hermano, escribe al ángel de la iglesia, esto se le está refiriendo, hermano, que esta carta
que fue mandada. Acuérdese que el apóstol Juan recibió esta revelación, hermano, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, escribe esta carta, una carta para cada iglesia. Y esta carta que nosotros estamos estudiando en esta mañana era para Éfeso. Y dice, escribe esta carta, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y cuando dice al ángel, hermano, le está dando a entender que cada iglesia tiene un ángel. Y ese es el pastor, hermano, el responsable de ese lugar. El que tiene el compromiso de velar por la iglesia, hermano. El que es el encargado principal, hermano, porque un día nosotros como pastores, como siervos, como ministros, no solamente vamos a estar parados aquí. Un día vamos a estar frente a frente, hermano, delante de nuestro Señor. Y le vamos a dar cuentas, hermano, por todo lo que hicimos en este lugar. Cada palabra que salió de mi boca, hermano, yo voy a dar cuentas en este lugar. Porque la palabra, hermano, de un pastor tiene tanto poder y tanta autoridad que puede destruir tu vida o que puede bendecir tu vida. Por eso es necesario, hermano, que desde los púlpitos, como dijo mi hermana Leti, se hable la palabra de Dios. Porque nosotros estamos aquí no para confundir a la gente. Estamos aquí para predicar el evangelio de Jesucristo, hermano. Cuando le habla al pastor, al ángel de la iglesia, lo está responsabilizando, hermano, aquel pastor. Y nosotros, como lo dije ahorita, hermano, tenemos la responsabilidad, hermano, de ser serios en el púlpito, de no compartir, hermano, ideologías, de no meter o añadir nada, hermano, a la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios está sellada. Lo único que a mí me corresponde, hermano, es repetir lo que ya los santos apóstoles o nuestros hermanos de la iglesia primitiva, hermano, ya compartieron anteriormente. Por eso dice que en este lugar, hermano, en este lugar está consagrado consagrado solamente para predicar el evangelio del Señor. Dice, escribe a la iglesia de Éfeso. En este tiempo, hermano, Éfeso era un lugar muy importante. Porque era un lugar céntrico en ese tiempo, donde era un lugar de mayor, hermano, traslado de un lado hasta el otro, hermano. Y en esta iglesia, en esta ciudad, había una iglesia. Se llega a decir que en esta iglesia había un avivamiento grande, hermano. Estos hermanos que estaban ahí tenían muchos dones, hermano. Estos hermanos que estaban ahí tenían muchas características buenas, hermano. Y por eso esta iglesia era una iglesia, hermano, no solamente grande, hermano, no solamente una iglesia que tenía mucha gente, sino que era una iglesia que amaba al Señor. El apóstol de Pablo, hermano, fundó esta iglesia y duró 3 años ministrando, hermano, en esta iglesia. Dice la palabra de Dios, el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Cuando habla de las 7 estrellas a su diestra, está hablando, hermano, de las 7 iglesias, que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad, que Él es el dueño, que Él hace lo que quiere, porque Él es el dueño de la iglesia, hermano. Eso habla el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Usted tal vez está aquí sentado, hermano. Pero hay alguien que anda en medio, hermano, de nosotros. Hay alguien que se mueve en medio de nosotros. Y así como se movía, hermano, en esas 7 iglesias, así también el Señor Jesucristo se mueve en medio de su pueblo. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros exaltamos su nombre, el Señor se está moviendo, hermano, aquí en medio de nosotros. Y eso quería decir, hermano, que Él se movía en todas estas iglesias. Él tenía la autoridad de sobre todas estas iglesias. Cuando habla de candelero, hermano, es una característica de algo que alumbra. O sea que cada iglesia que estaba en ese tiempo, en el Apocalipsis, las 7 iglesias, representaban un candelero. ¿Y qué representa un candelero? Representa luz. Así es que cada iglesia, aún en este tiempo, representa la luz de Cristo.
Por eso cuando viene el inconverso, hermano, por eso cuando viene el pecador y viene y oye el mensaje de la palabra, tiene que resplandecer Cristo, hermano. A través del Espíritu Santo es la luz, hermano. Cristo es la luz. Cuando llega Cristo, que es la luz, y aquella persona acepta a Cristo en su corazón, las tinieblas tienen que salir de esa persona. La oscuridad tiene que salir de esa persona. Y eso es lo que representaba, hermano, los candeleros. El que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. Y aquí es donde va, hermano, a empezar a hablar de las características de esta iglesia. Porque Él es el que la fundó, hermano. Él es el que tiene el dominio y la potestad de la iglesia. Yo no soy dueño de esta iglesia. Yo solamente, hermano, soy un siervo, como dice la palabra, inútil, que por misericordia del Señor estoy parado aquí. Pero el dueño de la iglesia es Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, hermano. Perdón, cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, estamos hablando de una iglesia, hermano, que ardía por la presencia del Señor. Era una iglesia dirigida por el poder del Espíritu Santo. Era una iglesia que estudiaba la palabra. Una iglesia que se predicaba de la verdad, llena de sabiduría, llena de conocimiento. Una iglesia en que discernían los espíritus. Una iglesia celosa de la palabra, celosa de la verdad. Una iglesia trabajadora. Una iglesia que apoyaban en todo. Era una iglesia que salía a evangelizar. Una iglesia que ayudaba al necesitado, que ayudaba al preso. Era una iglesia ejemplar, hermano. Y no solo eso, dice ahí en el versículo 2, que también era una iglesia que tenía muchas obras. Le dice ahí en el versículo 2, yo conozco tus obras. Esto significa, hermano, que esta iglesia era una iglesia que no paraba. Involucrada, hermano. Ayudando al necesitado. Dándole de comer a aquel que tenía necesidad. Ayudando a las viudas. Cualquier ayuda que necesitaba una persona, esta iglesia, hermano, salía a ayudar. ¿Por qué? Porque era una iglesia que obraba. Y cuando hablamos de que una iglesia oraba, es que también, hermano, tenía fe. Porque aquel que tiene fe, obra, hermano. Todavía en ellos había una fe. Tenían una iglesia, era una iglesia que obraba, hermano. Al vagabundo lo abrigaban, al necesitado, hermano, lo recibían y le daban, hermano, de comer. Hermano, qué hermoso cuando es una iglesia así. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros como iglesia tenemos que ser la luz del mundo. Tenemos que ser ejemplo, hermano, a todas las naciones, hermano. ¿Y cómo nosotros vamos a ser ejemplo a todas las naciones? Cerrándole la mano, ayudándolos, hermano, amándolos, ayudando a aquellas personas que tienen necesidad. Me voy a salir poquito aquí. Cuando usted casi por lo regular, cuando usted vea a alguien en una esquina pidiendo, hermano, con un cartelón, usted no lo juzgue. Mejor ayúdelo, hermano. Saque lo que traiga, hermano, en su bolsa. $5, $10. Apóyelo, ayúdelo, porque usted está obrando, hermano. Cuando usted hace eso, usted está obrando, usted está haciendo ejemplo, usted está viendo por la necesidad del pobre, hermano. Y esta iglesia era un ejemplo, hermano, en obras. Tal vez visitaban a los presos, hermano, le llevaban comida. Yo no sé lo que hacían, pero la palabra dice que esta iglesia era una iglesia que hacía obras. Y cuando una iglesia, hermano, hace obras, ¿sabe quién es glorificado? Cristo. Cristo es glorificado. Yo no sé si usted se ha encontrado personas que cuando usted las ayuda, ¿sabe lo primero que le dicen? Usted es cristiano. Porque ¿sabe qué, hermano? No todas las personas obran. Nosotros tenemos que empezar a aprender a obrar, iglesia. Y no lo haga usted para quedar bien. No lo haga usted tomándose la foto en el Facebook. No lo haga usted para que la gente lo vea. Que su mano derecha, que su mano izquierda no sepa lo que hace su mano derecha. Dios lo está viendo y con eso es necesario, iglesia.
A Dios le agrada una iglesia, hermano, cuando hace obras. Esta iglesia no era una iglesia que solamente hacía obras, sino que también era una iglesia que trabajaba. Dice ahí en ese mismo versículo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea que esta iglesia, hermano, era una iglesia que, aparte de ayudar al necesitado, era una iglesia que trabajaba arduamente en las cosas del Señor. Yo no me puedo imaginar, porque la palabra de Dios no nos lo explica, hermano. Pero sí te puedo decir, hermano, que hay mucho trabajo en la casa de Dios. Y no te estoy diciendo, hermano, solamente en reparaciones, hermano. Hay mucho trabajo: repartir folletos, tocar puertas, evangelizar, llevar la palabra, hablarle de Cristo, hablarles de las buenas nuevas de salvación. Esta iglesia, me imagino, hermano, que no solamente hacía eso, sino que trabajaba y apoyaba también en la obra. Todo lo que necesitaban hacer en la obra, esta iglesia, hermano, estaba ahí. Yo me imagino que desde el hermano mayor hasta el hermano más menor, siempre llegaban, hermano, a hacer lo que se necesitaba hacer en la iglesia. Viene a mi memoria, me acordé ahorita, hermano. Hace mucho tiempo, yo creo que tenía como unos 14 años, yo 15 años cuando yo estaba joven. Y en la iglesia que nos congregábamos ahí, la familia con mi abuela, estaba en construcción, hermano. Estaban poniendo el techo de lámina. ¿Y sabe qué? En esa iglesia había tanta unidad, hermano, que toda la congregación se ponía de acuerdo y a la hora del lonche, hermano, llevaban comida. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que más me impresiona, ahorita me recordó, había 2 viejecitos, hermano, que esos viejecitos no podían ni caminar. Esos viejecitos, me imagino que ya tenían como unos 70 años, 80 años, hermano. Porque ya usted los veía viejitos. Pero ¿sabe qué? Ellos estaban ahí para ayudar en lo que se necesitaba en la obra del Señor. Vino a mi memoria ahorita que dije esto, hermano, me acordé de estos 2 hermanos viejecitos. A pesar de las dificultades, hermano, a pesar de que cada hermano tenía tiempo, trabajaba, la mujer atendía a los hijos en la casa, hacían tiempo para trabajar en las cosas del Señor. No era una excusa, hermano, no venir y trabajar en la obra del Señor. No era una excusa para ninguno de esos hermanos en Éfeso, hermano, venir y apoyar, hermano. Si había trabajo en la iglesia, llegaba la iglesia, llegaba el hermano, llegaban las hermanas, hermano. ¿A qué? Ayudar. Y eso es bonito, hermano, porque no lo hacemos para el pastor. No lo hacemos para que el hermano o la hermana te vean, hermano. Dice la palabra que todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, dice, hermano, lo hagamos para el Señor. Así es que todo lo que hagas tú, hermano, hazlo para el Señor. Esta iglesia, hermano, también era una iglesia que tenía paciencia. Dice la palabra del Señor que también tenía paciencia en ese mismo versículo. Esta iglesia, hermano, no solamente tenía obras, no solamente trabajaba, sino que tenía paciencia. Y yo me imagino que estos hermanos, cuando habla de paciencia, habla de perseverancia. Cuando habla de perseverancia, habla de resistencia, hermano. Y yo me imagino que aquellos hermanos, aunque tenían problemas, aunque había necesidades, aunque había persecución, ellos siempre, hermano, perseveraban esperando al Señor. Nada los podía apartar, hermano, del camino del Señor. Nada los podía separar de Cristo, como dijo mi hermano Santiago, ni tribulación, ni espada, ni hambre, ni lo alto, ni lo bajo, nada, hermano. Esta era una iglesia que tenía paciencia. Y muchos de nosotros, hermano, en este tiempo necesitamos mucha paciencia. Porque con cualquier problema, hermano, hay muchos hermanos que salen corriendo y dejan al Señor. Esta iglesia nos da el ejemplo, hermano, de una paciencia sólida, una paciencia firme. Y eso es lo que estamos buscando, hermano.
Qué triste sería, hermano, que tú teniendo 10 años en el Evangelio, hermano, y que decidas dejar a Cristo y que Cristo venga en esos años que tú te fuiste. Qué triste sería, hermano. Así es que de hoy en adelante, hermano, añadamos, como lo dije el miércoles, a nuestra fe virtud y a nuestra virtud paciencia. Que nada te aparte, hermano, de los caminos del Señor. Pero también la paciencia, hermano, se la podemos aplicar al carácter. Cuando hablamos de paciencia, me imagino que aquellos hermanos los hacían enojar, los criticaban, los agobiaban, las familias tal vez de ellos les decían cosas, hermano. Y ellos con paciencia, hermano, contestaban. Con paciencia, hermano. No se arrebataban a contestarles, a insultarlos. No, esta iglesia tenía paciencia. Y nosotros tenemos que aprender de esto, hermano. Pero en primer lugar, de que por nada dejes al Señor. Pastor, yo ya tengo 30 años aquí y todavía sigue esperando al Señor. Dice la palabra del Señor que una de las razones, hermano, que porque el Señor Jesucristo no ha venido es porque Él tiene paciencia, hermano. ¿Paciencia a quién? A aquellos que no han venido, hermano. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tenía tolerancia, hermano. No perdía el control. En medio de la adversidad, en medio de cualquier cosa, esta iglesia era paciente. Porque ellos comprendían que su confianza, que el ser paciente, hermano, era el no desesperarse. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Dios y ellos sabían que los tiempos de Dios eran perfectos, hermano. Ellos sabían que el propósito de Dios se cumpliría a su tiempo. Por eso esta iglesia, hermano, era paciente. Otro atributo, hermano, que esta iglesia tenía, dice allí, el otro atributo es que no podían soportar a los malos. Y esto habla, hermano, de que estos hermanos, esta iglesia, era una iglesia celosa. Y nosotros tenemos que ser esta iglesia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia era celosa del evangelio, hermano. Cuando venía un predicador y se paraba aquí, ellos, hermano, distinguían cuál era verdadero hijo de Dios y cuál no era un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque esta iglesia estudiaba. Esta iglesia estaba fundamentada en la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que a ellos no les gustaba? No les gustaban los falsos maestros, hermano. Por eso, uno de los atributos es que no se aportaban a los malos, hermano. Al instante los distinguían y los echaban fuera de la iglesia. Pero estaban como los de Berea, hermano. Yo me imagino que esta iglesia, cuando aquel pastor, aquel invitado, aquel evangelista estaba ahí, aquellos hermanos estaban con la palabra de Dios comprobando si era cierto, hermano, lo que les estaba predicando este pastor. La hermana Leti dijo algo muy importante: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, por falta de conocimiento. Nosotros tenemos, hermano, que tener estos atributos y empezar, hermano, a estudiar. Estamos estudiando nosotros la palabra de Dios, hermano. Y mi hermana Leti llegó con preocupación y dice: pastor, muchas veces los estudios están tan interesantes que solamente alcanzo a explicar 2 o 3 versículos. ¿Qué hago? Hermano, ¿sabe qué? Yo le dije a la hermana: ¿sabe por qué muchas veces nada más tenemos tiempo para 2 versículos? Porque para eso son los estudios, hermano. Para que usted opine, para que usted pregunte, para que usted diga: yo tengo una duda. Y para eso están los estudios, para que usted se llene de conocimiento, hermano. Esta iglesia era una iglesia que estaba llena de conocimiento. Dice ahí: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tenía discernimiento de espíritus esta iglesia. Sabía, hermano. Sabía, conocía si un pastor o alguien que predicaba aquí solamente estaba jugando o solamente estaba aparentando, hermano. Fíjese lo que tenía esta iglesia. Ya van 5
cualidades, tenía obras, ayudaba, trabajaba, tenía paciencia y tenía discernimiento de espíritu. También era una iglesia, hermano, dice ahí en el versículo 3, y ha sufrido. Era una iglesia que también, hermano, sufría por Cristo. Yo no sé si usted ha leído la historia, hermano, pero muchos de nuestros hermanos de la iglesia primitiva fueron lanzados, hermano, a los leones. Cristianos, familias enteras fueron echadas a los leones y fueron devorados, hermano, a los leones. ¿Y sabe qué hacían estos hermanos que eran lanzados, hermano? No negaban a Cristo. Ellos sufrían, hermano. Sufrían el ser cristianos. Sufrían, hermano, tal vez la crítica, la burla, hermano, la vergüenza. Los señalaban también aquellos hermanos por ser cristianos. Pero ¿sabe qué? Estos hermanos no les importaba, hermano. Estos hermanos de Éfeso, hermano, o de Efesios, esos son unos hermanos que se mantenían fieles. Y yo quisiera que nosotros, hermano, como iglesia, aprendiéramos este principio. Que suframos por Cristo. Que no importa la enfermedad, la circunstancia, la necesidad que venga a tu vida, la crítica de tus familiares, la crítica de tus amigos, la crítica en la escuela, no importa lo que te digan, tú sigues sufriendo por Cristo. Porque hay una recompensa grande, hermano que estás aquí, hermana joven que estás aquí. Hay una recompensa grande para todos aquellos que sufren por Cristo. Eran apedreados, hostigados, pero en el sufrimiento, hermano, ellos mostraban una cosa, firmeza. Y en el sufrimiento aún se seguían congregando, hermano. Hoy nos duele una uña, hermano, y dejamos de asistir a la casa de Dios. Hoy me visita mi familiar y dejamos de asistir a la casa de Dios. No estamos sufriendo por Cristo, hermano. Y dice la palabra ahí mismo, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ellos trabajaban, hermano, porque amaban al Señor. Ellos sufrían porque amaban a Cristo. Ellos soportaban la prueba porque amaban al Señor. Tenían paciencia porque amaban al Señor. Todo lo que esta iglesia hacía, lo hacía porque amaban al Señor. Y dice ahí en el versículo 6, nos vamos a brincar un poquito. Y dice en el 6, pero tienes esto, que aborreces las obras o las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Hermano, esta iglesia de la que se está hablando aquí, era una iglesia cristiana, hermano. Pero el líder de esta iglesia era Nicolás. ¿Sabe dónde salió este líder, hermano? Este líder salió cuando escogieron a los 7 diáconos, cuando escogieron a Felipe y a los otros 7 diáconos. Este líder fue el último que escogieron, a Nicolás. Y esta iglesia era una iglesia cristiana. En la iglesia primitiva, hermano, que estaba abierta. Pero esta iglesia era una iglesia liberal. Ahí permitían de todo, hermano. Permitían prácticas, sacrificios a los ídolos, inmoralidad sexual. En esta iglesia, hermano, se permitía de todo. Hacían de todo. Festejaban de todo. Y eso pervertía la gracia de Dios. Y el Señor estaba contento, hermano. Porque así como ellos, hermano, no toleraban a esta iglesia cristiana, tampoco el Señor la toleraba también. Y eso es a lo que hemos caído. Mi hermana Leti lo dijo, hoy en este tiempo hay muchas iglesias, hermano, que están tolerando muchas cosas que no agradan a Dios. Están metiendo tantas cosas, hermano, que en lugar de glorificar a Dios, glorifican al hombre. Prácticas, hermano, que no se tienen que hacer en una iglesia, se están metiendo a la iglesia.
Cuando acabamos de ver que este lugar es un lugar santo y es un lugar solo, hermano, preparado para predicar la palabra de Dios. Esta iglesia, hermano, con todas estas cosas que tenían, hermano, con obras, con discernimiento, con celo, con firmeza, con probar a los falsos maestros, con paciencia y con aborrecer a las prácticas de los nicolaitas, se habían sacado un 100. Yo le daba gracias a Dios, hermano, por esta iglesia. Pero aquí había un problema, hermano. Había una enfermedad en esta iglesia. Que si Cristo venía, se quedaba toda la iglesia, hermano. Y es ahí donde está mi preocupación, hermano. Porque no importa lo que tú hagas en la iglesia. Puedes estar ocupado. Puedes ser el mejor trabajador. Puedes ser el mejor predicador. Puedes ser el mejor músico. Pero si tú olvidas lo principal, hermano, que es la relación con Dios, si Cristo viene, te quedas. Porque no importa qué tanto tú hagas, no importa qué tanto te sacrifiques. Si no hay una relación con Dios, si perdiste tu primer amor, hermano, tú te quedas. Y esto es lo que pasaba en esta iglesia. Esta era una iglesia que tenía muchas características, hermano, pero el Señor tenía algo contra esta iglesia. Dice, pero tengo algo contra ti. Esta iglesia, hermano, tenía algo que hoy ya lo había perdido. Y aquí es mi preocupación, hermano. Porque muchas veces, muchos de nosotros, tal vez no nos hemos dado cuenta, hermano, que hemos perdido nuestro primer amor. Si vienes a la iglesia, si te congregas, si apoyas, tal vez tienes un ministerio, pero ya no hay pasión. Ya no hay hambre por Dios. Y esto es grave, iglesia. Porque si nosotros perdemos el primer amor, yo voy a seguir predicando, mis hermanos van a seguir tocando, y todo va a seguir igual, hermano. Pero ¿sabes una cosa? Todo lo que hagamos no va a servir de nada aquí. Porque lo principal que tú debes descuidar es tu primer amor, hermano. Eso es lo que cuenta. Y aquí lo dice en esta palabra, esta iglesia era una iglesia ejemplar, hermano. Tenía de todo, obraba, trabajaba, ayudaba, hermano. Evangelizaba, pero no era suficiente, hermano. Porque si Cristo venía en ese instante, si Cristo se aparecía, aleluya, por su iglesia, en el arrebatamiento, lamentablemente, toda la iglesia se quedaba, hermano. Porque ya no había relación con Dios. Estaban como si fueran automáticamente, llegaban a la iglesia, hermano. Automáticamente servían. Era solamente un compromiso, era solamente una apariencia, hermano. Pero ya no había amor. ¿Y cuántas personas, hermano, no están así o no estamos así en la iglesia? Trabajando, esforzándonos, dando el 100%, hermano, como esta iglesia de Éfeso. Pero ya no había, hermano, una relación. Aquellos hermanos de la iglesia de Éfeso, hermano, ya no llegaban a orar. Ya no se humillaban. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cuándo fue la última vez, hermano, que tú derramaste lágrimas?
Lo hacían por cumplir con el pastor. Pero el Rey de Reyes, hermano, estaba olvidado. Yo quiero que tú te despiertes, iglesia. Y que todos volvamos al primer amor. Porque muchos de nosotros, hermano, ya no somos ni la sombra de lo que éramos antes. Ya no, hermano. ¿Tú te acuerdas, hermano? Vamos a hablar de lo que es el primer amor. A la luz de la palabra, el primer amor, hermano, es cuando tú vienes a Cristo. A la luz de la palabra es cuando el Señor te alcanza, cuando el Señor te salva y empiezas tu caminar en la vida cristiana. ¿Tú te acuerdas cuando eso llegó a tu vida, hermano? ¿Tú te acuerdas cuando tú viniste por primera vez a los caminos del Señor? ¿Qué había en tu corazón, hermano? ¿Qué había? Gratitud. ¿Y sabes qué? Tú tenías hambre por el Señor. Tú tenías hambre por estar en la casa de Dios. Hambre por llegar, hermano, y buscar un rincón. Y tú no te ibas, hermano, de la iglesia si tú no sentías la presencia de Dios, hermano. Durabas horas, hermano. Y si en todo el transcurso, hermano, de la predicación, la presencia no bajaba, la presencia no te tocabas, hermano, antes de irte tú a tu casa y te venías enfrente, hermano. Y mientras lo de la alabanza tocaban y ministraban, hermano, tú estabas ahí, humillado. Pero ¿sabes qué? Eso se está acabando, iglesia. Eso se está acabando. Hoy hay muchas personas dentro de la iglesia sentadas, hermano, que ya han olvidado, ya no tienen su primer amor. Y están sentadas, hermano, esperando a Cristo. Y no se han dado cuenta que si Cristo viene también se quedan, hermano. Porque perdieron lo principal, perdieron la relación, perdieron la comunión, hermano. De hoy en adelante, hermano, asegúrate que lo que haya en tu corazón sea el amor por Dios, hermano. No hagas nada, hermano, porque hoy me di cuenta, yo cuando estaba estudiando esto, hermano, no importa que yo pase, hermano, 5, 7, 10 horas preparando un sermón, hermano. No importa, hermano, si no hay una relación con el Señor, esto no sirve de nada, hermano. Esto no sirve de nada. Si nosotros lo que ministramos aquí, hermano, duramos media hora, y si no hay una relación, si no hay el primer amor, si no lo hacemos para el Señor, es en vano lo que hacemos. Ahora, ¿por qué perdemos el primer amor? ¿Por qué se pierde el primer amor? Yo quiero hablar 3 puntos, hermano, de por qué se pierde o por qué descuidamos, hermano, el primer amor. Cuando un cristiano ya no ama al Señor, puede seguir sirviendo, puede seguir tocando, puede seguir enseñando, puede seguir trabajando en la obra, pero ya no lo hace por amor. Lo hace por compromiso, para no verse mal, hermano. Por eso nosotros tenemos que asegurarnos, hermanos, de hoy en adelante, que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos por amor. Aquel hermano que perdió el primer amor no tiene pasión, no tiene entrega, no tiene relación. Pero la persona que ama a Dios, le busca, toma su cruz cada día, hermano, y sigue adelante. Cuando estás en tu primer amor, hermano, hacías tiempo para todo. Había tiempo para el Señor, tiempo para la oración, tiempo para el ayuno, tiempo para entrega. Te congregabas, hermano. Si se te hacía tarde, hermano, te sentías mal.
¿Sabes qué hacíamos nosotros en nuestro primer amor? Aunque viviéramos lejos, hermano. No importa qué tan lejos tú vivieras, hermano. Tú no te perdías ningún servicio. Porque estabas en tu primer amor. Yo oigo personas, hermano, en ciudades grandes, en Texas, en California, que tienen que manejar, hermano, hasta 1 hora y media, hermano, para llegar a un servicio regular. Y muchas veces, hermano, nosotros que vivimos aquí a 5 minutos, hermano, no podemos llegar. ¿Sabes qué está pasando? Están perdiendo su primer amor. Fíjate lo que dice esta palabra. Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová, tu Dios, de todo corazón. Oiga lo que dice, de todo corazón. No solamente a medias, sino de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando se pierde el primer amor, hermano, es porque dejas de amar a Dios. Esta palabra nos dice, hermano, que nosotros tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, hermano, y con todo nuestro corazón. No podemos, hermano, nosotros como hijos de Dios servir a Dios a medias. No podemos nosotros como hijos de Dios, hermano, hacer nuestro trabajo a medias. No podemos nosotros, hermano, como predicadores, hermano, hacer las cosas allá y se van. No, tenemos que hacerlo con dedicación, con pasión, con todas nuestras fuerzas, hermano, con toda nuestra alma, porque no lo estamos haciendo para el hombre, lo estamos haciendo para el Señor. ¿Y cuántos hermanos no hacen las cosas a media? Eso es un síntoma de que están perdiendo su primer amor. Tengamos cuidado, hermano. Y esta palabra es para que nos analicemos. Si hoy tú todavía tienes tu primer amor o estás caído de tu primer amor. Analiza tu vida, hermano, a través de estos ejemplos que te estoy dando. Porque si tú todavía estás en tu primer amor y amas al Señor, hermano, lo vas a hacer con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Cuando tú amas al Señor, hermano, llegas temprano a la casa de Dios, hermano. Hay cosas, hermano, que muchas veces los que estamos sentados allá abajo hacen que yo no puedo hacer. Yo no puedo, hermano. Ustedes tienen ese privilegio, pero nosotros no tenemos ese privilegio. Mi hermana Luz, el miércoles, dice que le dijo a su hija, llévame a la iglesia. Le voy a ganar al pastor. Hermano, y yo aquí, ese día la hermana llegó a las meras 6. Y yo ya estaba aquí antes de las 6, hermano. Yo no puedo, hermano, perder el primer amor. ¿Qué le voy a predicar a usted? Usted debe de seguir siendo el mismo hermano cuando vino a Cristo. Y tiene 10 años, debe ser el mismo hermano. No puede usted bajar la guardia, hermano. No puede confiarse. No puede, hermano. Porque en una de esas, si usted se desconfía, viene Cristo y se queda. Acuérdese lo que vimos la semana pasada. Aquí no es si salvo, siempre salvo. Usted tiene que esforzarse, hermano. El Señor ya le dio la salvación. El Señor perdonó sus pecados. Ahora usted tiene que tomar la cruz día con día, hermano, y esforzarse día con día. Tenemos que ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, hermano. No caminando hacia atrás, no volteando hacia atrás, sino adelante, hermano. Lo primero que tenemos que asegurarnos, hermano,
es que amemos al Señor, porque si nosotros, este primer punto, dejamos de amar a Dios, corremos el riesgo de perder el primer amor. Y esto no es cualquier cosa, hermano. La pasión por Dios tiene que ser lo principal. El amor por Dios tiene que ser la principal. La búsqueda, hermano, tiene que ser lo principal. Salmo 119:10, con todo mi corazón te he buscado. Así debemos de buscarlo, hermano, nosotros. Con todo nuestro corazón. No solamente con la mitad, hermano, con todo tu corazón. Así como cuando tú viniste tu primer amor. No sea que te pase, hermano, lo que le pasó a esta iglesia. Esta iglesia, hermano, estaba confiada. Pero el Señor tenía algo contra ellos. Que habían dejado la relación. Ya no había intimidad. Ya no había oración. Estaban secos, en pocas palabras, hermano. Era una iglesia trabajadora, pero seca en Dios. Se había apagado, hermano, la relación con Cristo. Segundo punto, hermano. El primer amor se pierde cuando dejamos de temer a Dios, hermano. Y cuando hablo de temer a Dios, no estoy hablando de miedo, hermano. Cuando usted pierde su primer amor, hermano, usted abre la puerta al pecado. Cuando usted pierde el temor a Dios, las conductas mundanas en usted empiezan a renacer. Hay un enfriamiento en su relación con Dios. Pierde la perseverancia, pierde la santidad. No reconoce la autoridad y poco a poco comienza a tolerar las prácticas cristianas. Mire, hermano, esto es terrible, hermano. Si nosotros perdemos el amor a Dios, el temor a Dios, perdón, nos caímos de nuestro primer amor. Al instante que usted pierda el temor a Dios, usted le está abriendo la puerta al diablo, hermano. Y al instante usted va a caer en pecado. Porque cuando pierde el temor a Dios, usted se va a inclinar a las cosas malas, a la maldad. Y hay personas, hermano, como dice aquí, poco a poco comienzan a tolerar las prácticas. Y empiezan a decir, eso no es tan malo, eso no es malo. Yo creo que a Dios le puede agradar. No, hermano. Cuando usted pierde el temor a Dios, usted lo que está haciendo es que se está inclinando a la mentira y no a la verdad. Dice Proverbios 8:13, el temor a Jehová aborrece el mal. Y dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Último punto, hermano. Y este es el que usted más tiene que cuidar. Porque si usted no lo cuida, usted puede caer de su primer amor. La gente pierde el primer amor porque se olvida de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay personas que no están aquí, hermanos, sentadas hoy en este día, porque se les olvidó lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando usted olvida lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que fue crucificado, hermano, que usted fue comprado a precio de sangre, que Él derramó su sangre por usted, hermano, que Él vino, hermano, dejó su trono de gloria para venir y morir, hermano, en la cruz para salvarlo a usted. Cuando usted olvida esto, hermano, usted cae de su primer amor, hermano. Nosotros nunca podemos olvidar, hermano, lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, hermano. Siempre, hermano, que tú te sientas débil, siempre, hermano, que tú te sientas cansado en la vida cristiana, recuerda lo que el Señor hizo por ti, hermano, y ¿sabes qué? Eso te va a dar ánimos, hermano, de recuperar el primer amor, hermano. Eso te va a levantar el ánimo, hermano,
Porque eso es lo más grande que el Señor ha hecho por ti en la cruz del Calvario, hermano. Muchos de los que estamos aquí estuviéramos muertos, hermano. Muchos de los que estamos aquí todavía estuviéramos en drogas. Fuéramos, hermano, drogadictos. Fuéramos borrachos, hermano. Pero ¿sabes qué? A causa de que Cristo vino y murió en la cruz, hermano, tuvimos una oportunidad, hermano. Y por misericordia, hoy tú y yo estamos sentados aquí en la iglesia. Que nunca se te olvide, hermano, lo que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. El día que tú lo llegues a olvidar, perdiste tu primer amor, hermano. Ahora, ¿qué quiere el Señor de nosotros, hermano? Dice ahí en el 5, porque el Señor, hermano, quiere algo de nosotros. Dice, recuerda. Y cuando dice recuerda, hermano, nos está dando a entender a que hagamos memoria. A que tú veas, hermano, cómo eras antes en tu primer amor. ¿Cómo eras tú, hermano, en tu primer amor? Aquí dice el Señor, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cuál era tu entrega, hermano, antes? ¿Te acuerdas tú, hermano? Cuando el Señor te alcanzó, ¿cómo eras tú? Acuérdate que eras apasionado, hermano. Llegabas 30 minutos antes al servicio. ¿A qué, hermano? A tirarte de rodillas, hermano. A buscar la presencia de Dios, a orar por el predicador, a orar por la palabra de ese día, a orar por los músicos que están aquí, hermano. ¿Te acuerdas, hermano, cómo tocabas las puertas y le hablabas a aquellas mujeres, a aquellos hombres, a aquellos jóvenes de Cristo? ¿Te acuerdas que salías a caminar, hermano, por esos callejones, predicando de Cristo? ¿Te acuerdas, hermano, cómo te decían tus familiares que estabas loco, que estabas loca, hermano, cuando tú viniste a Cristo? Que te habían lavado el coco, hermano. ¿Por qué? Porque ese amor, ese primer amor, hermano, había inundado tu vida, hermano. Llegabas a la oración, hermano. No te perdías ni un servicio de oración. Eras el primero en llegar, hermano. Empezaba el servicio de oración, hermano, y tú todavía ahí estabas tirado, hermano. Empezaba el servicio de oración y empezaba la predicación y muchas veces te ibas a tu lugar, a tu silla y ahí te volvías a tirar, hermano. ¿Por qué? Porque lo que más te importaba a ti, hermano, era la comunicación con Dios, la presencia de Dios. Clamabas porque el Señor tocara tu corazón, clamabas porque el Señor, aleluya, mandara su presencia, hermano. Anhelabas su presencia, anhelabas estar cerca de Él. Recuerda, hermano, esto no está diciendo recuerda, voltea atrás en lo que tú eres. Y arrepiéntete. Cuando dicen que te arrepientas, hermano, quiere decir que tú te des la vuelta y que vuelvas una vez más al camino. Que des la vuelta en U, hermano. Y que dejes ese camino y que vuelvas una vez más a hacer lo que tú estabas haciendo antes, hermano. A que vuelvas a hacer lo que le gustaba al Señor, lo que le agradaba al Señor. ¿Te acuerdas que eras un apasionado, hermano? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué ya no le buscas como antes? ¿Por qué dejaste la intimidad con el Señor? ¿Por qué has dejado de congregarte? ¿Por qué has dejado de leer la palabra? Antes, hermano, estabas estudiando, estabas, hermano, en los devocionales, en la mañana te levantabas, lo primero te lavabas tus dientes, abrías tu palabra y leías su palabra. Eso muchos lo han dejado, hermano. Tengamos cuidado, iglesia, de no perder nuestro primer amor. Regresemos de nuestro primer amor. Dice ahí, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Y cuáles son las primeras obras? ¿Cuáles son las primeras obras, Nicolás? ¿De qué habla la palabra aquí? ¿Cuáles son las primeras obras?
¿Qué más, hermana Luz? ¿Cuáles son las primeras obras? ¿Y qué hacía en el primer amor? Hermana Leti, ¿qué es el primer amor? ¿Cuáles son las primeras obras? Buscar el rostro de Dios, hermano. Eso es lo que el Señor quiere que volvamos, hermano. A buscar su presencia, a buscar el rostro de Dios. Que no solamente nos conformemos, iglesia, solamente por venir y presentarnos y oír la palabra de Dios. Gloria a Dios porque venciste. Gloria a Dios porque estás aquí. Pero lo principal, hermano, es buscar su presencia. Eso es lo principal, hermano. Buscar su presencia, buscar su rostro, estar, hermano, cerca de la presencia de Dios. Dice aquí, hermano, porque si no, vendré pronto y quitaré tu candelero. Y allí es donde está el peligro, hermano. Si tú no te regresas, si tú no ves, hermano, el peligro que tú estás corriendo hoy, hermano, y te estás acostumbrando solamente a estar en la iglesia, hermano, y nada más, sin relación, hermano, sin buscar al Señor. Dice el Señor, hay un peligro, hermano. Él va a quitar tu candelero. Su luz se va a apagar en ti. Y eso es triste, hermano. ¿Te imaginas un cristiano o un hermano, hermano, sin luz, sin Espíritu Santo, seco, sin presencia? Hermano, nosotros necesitamos esa luz de Cristo, esa presencia. Dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, Señor. Porque él sabía, hermano, él sabía, Moisés, que si el Señor no iba con él, iba solo a la deriva a enfrentarse con el enemigo, hermano. Y dice el 7, el que tiene oído para oír, oiga. Hermano, yo me quedé pensando en esto, porque se lo estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Y si algo tenía la iglesia de Éfeso, es que sí oían bien, hermano, porque tenían un don de discernimiento. Y el Señor le está diciendo, si tú tienes oído, pues, oí lo que el Espíritu Santo te está hablando. Corrige tu vida, busca al Señor. Apasionate una vez más por el Señor. Y al que venciere, oiga, hermano, dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto significa, hermano, que si tú llegas a vencer, un día vas a estar en el paraíso con el Señor. Así es que analízate, hermano. Voltea hacia atrás y ve si todavía eres ese mismo hermano que eras en el primer amor, hermano. Y si no, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Yo te invito a que tú te pongas de pie, hijas, iglesia. Analiza esta palabra, iglesia. Yo te voy a invitar un momento, si tú quieres venir, hermano, un momento al altar. O ahí en tu silla, hermano. Dile al Señor, Señor, yo he dejado mi primer amor.